Vamos a hablar de las aportaciones de la neurociencia a la antropología actual. Tradicionalmente, la antropología dialogaba con la filosofía, últimamente con la psicología. Pero hoy tenemos una necesidad especial de escuchar y de dialogar con la neurociencia, porque se trata de una disciplina científica que sirve mucho para dialogar válidamente con la tradición, con las preguntas que ha habido siempre sobre el ser humano, pero con la modernidad, con las ciencias, con las investigaciones actuales. En el fondo se trata de iluminar el conocimiento del ser humano desde la ciencia, pero también de buscar lo específicamente humano, de abrir caminos de crecimiento y desarrollo social, respetando lo más específica y propiamente humano. En unos tiempos como los actuales, que son tiempos de crisis, de confusión, de muchas opiniones, de opiniones muy diversas, muy controvertidas, yo creo que es importante hoy unir la ciencia con el autoconocimiento de uno mismo, con el autoconocimiento personal y abiertos a la espiritualidad, entendiendo la espiritualidad en un sentido amplio, el espíritu humano, aquello que es propio, específico del ser humano que ilumina su interioridad. Nunca antes ha habido a nuestro alrededor tantas informaciones, tanto conocimiento. Hay que iluminar este conocimiento desde la ciencia. Hay que unir autoconocimiento y espiritualidad, porque también es verdad que a pesar de la inmensa cantidad de información que tenemos a nuestro alrededor, tampoco hubo nunca antes tanta manipulación en la información. Por tanto, vamos a dar una serie de pistas sin entrar muy a fondo en ellas y a partir de eso podremos hacer esta reflexión que abre caminos a la antropología. Para ello, vamos a seguir una serie de autores y una serie de libros. Concretamente nos vamos a inspirar en 4 libros de 3 autores distintos. Por un lado está Joaquín Fuster, un neurocientífico, cirujano, médico, que ha trabajado durante muchos años en Los Ángeles, en los Estados Unidos, y nos centramos en su libro El telar mágico de la mente, mi vida en neurociencia. Un libro muy interesante porque además de explicar la propia experiencia personal del autor, la va integrando con una revisión general, una especie de historia de la neurociencia, de los científicos que dieron los primeros pasos en ella y los que a él personalmente le ayudaron a evolucionar, a progresar. Después tenemos a Nazaret Castellanos, con 2 obras que ha publicado últimamente. Una se titula El espejo del cerebro y la otra se titula Neurociencia del cuerpo, cómo nuestro cuerpo esculpe el cerebro. Esta investigadora está en la Universidad Complutense de Madrid y va realizando una serie de investigaciones interesantes en esta línea. Y por último nos vamos a fijar en Natalia Gómez Moratalla y su obra Humanos, los vínculos familiares en el corazón y en el cerebro. Aquí en esta reflexión vamos a enunciar una serie de temas, una serie de aspectos y aportaciones de la neurociencia. En estos libros se pueden profundizar cada una de ellas y no vamos a entrar en detalle, que no corresponde a un tema de divulgación como el que estamos haciendo a continuación. Hay que tener en cuenta, además, que hay muchos otros autores importantes, autores famosos como Antonio Damasio, Javier de Felipe, Facundo Manes, etcétera, neurocientíficos. Pero también hay muchos divulgadores en castellano, como Marian Rojas Estapé, como María Alonso Puig, como Elsa Punset. Todos ellos de diversas maneras van trabajando en estos temas y los van desarrollando y ayudan a que todo esto vaya llegando al público en general. Vamos a desarrollar la reflexión en 3 grandes apartados. Por un lado, una visión general, neurociencia del cerebro y del cuerpo humano. A continuación, una primera aplicación, neurociencia del crecimiento personal. No tiene mucho sentido un estudio aséptico sobre el ser humano, sino que todo él tiene que conducir, tiene que iluminar el crecimiento personal, la mejora, el progreso del ser humano, de la sociedad, de la humanidad. Y en esta línea va este segundo apartado. Y por último, una neurociencia de las relaciones
personales, de las relaciones interpersonales. Son tres grandes apartados que nos ayudarán a descubrir elementos muy diferentes en este camino que vamos a hacer. Entramos en el primero, neurociencia del cerebro y del cuerpo. Y vamos a ir enunciando una serie de tesis, una serie de aportaciones. En total van a ser 10 grandes aportaciones. La primera de ellas es la superación del dualismo cuerpo-alma. Se trata de un tema central que se ha ido arrastrando a lo largo de la historia de la cultura occidental, de la filosofía occidental. Hay que tener en cuenta que el pensamiento occidental, que en cierto sentido ha llegado a todo el mundo y durante los últimos siglos ha dominado el mundo, ha permitido el progreso del método científico y de una racionalidad instrumental que ha conseguido un gran desarrollo tecnológico. Se trataba de usar la mente para transformar el mundo y ponerlo a nuestro servicio. Pero junto a ese gran desarrollo tecnológico también ha traído grandes peligros. Podemos pensar en el peligro de la destrucción atómica o en los grandes peligros que hoy contemplamos con el tema del cambio climático. El trasfondo del pensamiento occidental ha caído en una especie de tentación dualista, de dividir, de separar demasiado claramente la materia y el espíritu, el cuerpo y el alma, el cerebro y el pensamiento. Es como un desarrollo de aquella intuición de Descartes, pienso, luego existo. Centrar en el pensamiento, en lo mental, lo más importante del ser humano, un poco siguiendo la estela de las ideas de Platón. Bueno, pues esto ha tenido sus elementos positivos en el sentido de que ha llevado a un desarrollo científico muy grande, pero que ha traído también problemas sociales, problemas ecológicos, problemas ambientales. Y en cuanto a eso, ¿qué nos aporta la neurociencia? Bueno, pues podemos decir que la neurociencia establece unos principios de que la mente y el cuerpo son inseparables pero distinguibles. Hay que superar la división entre lo mental ideal y la realidad. Lo mental consciente es una porción del ser humano, pero no es todo el ser humano. Lo consciente, lo racional, lo visible, lo instrumentalizable es una parte. Hay que incluir otros elementos, es necesario incluir lo inconsciente y la corporalidad. Hay que integrar la corporalidad en esa dimensión mental y espiritual del ser humano. En ese sentido, se da un rechazo de actitudes dualistas o maniqueas que se nos han podido ir infiltrando en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestro pensamiento. Esta ha sido la primera aportación, el primer tema. Los primeros, hasta llegar a un número de 10, vamos a ir enumerando uno detrás de otro. El segundo es la presentación del cerebro como núcleo de la conciencia humana. Evidentemente el cerebro es la sede de la conciencia humana. Es allí donde se establecen todas las funciones principales, como son las funciones de la percepción, las sensaciones, los razonamientos, todo el tema de las decisiones, la memoria. Todos esos elementos van apareciendo en la mente, en el cerebro humano, pero hay unos elementos fundamentales que vamos a subrayar ahora. Primero hay que remarcar la complejidad del cerebro humano. Paul MacLean hablaba del cerebro triúnico, con 3 sistemas. Aparecen aquí en el esquema. El primer sistema sería el sistema reptiliano, que se ocupa del somatismo básico, las respuestas viscerales automáticas. Están los ganglios basales, la zona del tronco del encéfalo y el cerebro. En el dibujo aparece la zona azul, que está centrada en la supervivencia. Después aparece el sistema límbico emocional, que se ha desarrollado mucho con los mamíferos. Incluye la amígdala, el hipotálamo y el hipocampo. Regula las emociones, la memoria y las relaciones sociales. En el esquema es la zona rosada, que denomina emocional. Y por último está el sistema racional, que se sitúa en el neocórtex o la corteza cerebral, responsable de las funciones superiores, la cognición, la percepción sensorial, el control motriz, etc.
son las funciones más puramente racionales. Podemos decir que en el ser humano se van consolidando diferentes etapas del ser humano evolutivo que van de lo más instinto de supervivencia a lo emocional y a lo estrictamente racional, que sería lo más específicamente humano. Pero ese cerebro como núcleo de la conciencia humana, en un primer momento se pensaba que estaba diseminado por todo el cerebro. Se ha ido encontrando que hay algunas zonas que tienen una función particular en diversas funciones cerebrales, pero sin embargo en la mayoría de las funciones cerebrales se van implicando diversas zonas, por tanto no es difícil separar y distinguir el cerebro. Y dentro de todo este conjunto de funciones cerebrales hay dos grandes procesos de la mente que son importantes. Uno es la memoria, que está ligado al hipocampo, y lo otro es la atención. La atención sería como la inteligencia de la mente. Nazaret Castellanos lo llama la lámpara del minero, aquello a lo cual dirigimos nuestra atención, nuestra inteligencia, que se sitúa sobre todo en los lóbulos frontales de la corteza central. Una pregunta fundamental sería, ¿dónde se sitúa la autoconsciencia? Está definido en dos áreas principales. Una sería la corteza cingulada y la otra sería la ínsula, que se comunican. Cuando ambas zonas cerebrales se comunican, están en relación aquella conciencia que tenemos de nosotros mismos y aquel elemento, aquella especie de interruptor para pasar de lo inconsciente a lo consciente. Cuando nos damos cuenta de algo que nos habíamos olvidado, entra en juego esta zona del cerebro que nos recuerda, que nos trae a la conciencia lo que era inconsciente. Y juntamente con la conciencia del yo, de lo que yo soy, de lo que yo hago, de la ínsula, que es donde se reciben muchas influencias, muchas informaciones sensoriales, todo ello, esas dos zonas principalmente, tienen un papel importante en la autoconciencia. Por tanto, la corteza cingulada y la ínsula con las zonas cerebrales correspondientes. Después hay otra zona que se llama el homúnculo cortical, que es como una especie de diadema a lo largo de la corteza cerebral, que contiene una representación de todo el cuerpo. O sea, dentro del cerebro tenemos una representación de nuestro propio cuerpo. Y en esta representación tienen una importancia fundamental la cara y las manos. El tercer elemento de aportación gira en torno a las emociones, el laberinto de las emociones. Las emociones son respuestas a las experiencias y percepciones recibidas, inconscientes o conscientes. Muchas de ellas pueden ser inconscientes, pero que tienen un papel muy importante porque siempre están al lado del conocimiento. En este elemento de las emociones juega un papel importante la amígdala. Tiene un papel fundamental y condiciona la percepción y el conocimiento. La amígdala tiene diversas conexiones cerebrales, pero una de ellas conecta directamente con la corteza cerebral y la inhibe. Cuando hay unos sentimientos que son predominantes en el ser humano, por ejemplo, de miedo, de rabia, estos producen una conexión hacia la corteza cerebral y la inhiben, impidiendo un razonamiento más sereno. Podemos decir que hay, por tanto, un secuestro amigdalino que impide una actuación más racional. Y eso influye mucho en la conducta humana, sobre todo si no lo conocemos, si no sabemos trabajarlo. Porque también un aspecto fundamental que nos va mostrando la neurociencia es que uno mismo puede actuar sobre su propio cuerpo y sobre sus emociones. Las emociones pueden ser inconscientes, pueden dominarnos, pero también nosotros las podemos conocer, las podemos dominar y las podemos modelar en cierto sentido, con movimientos y gestos voluntarios. En ese sentido hubo una investigación muy interesante sobre el tema de la sonrisa, en el cual se llevó a un grupo grande de voluntarios, a la mitad de los cuales se les iba a mostrar una serie de viñetas humorísticas. A la mitad de los mismos se les colocó un lápiz en los dientes para que los sostuviesen y de una manera inconsciente estaban haciendo un gesto o una mueca de sonrisa, pero inconsciente, porque era simplemente el gesto de sostener con los dientes el lápiz. Y a otro grupo de aquella muestra de voluntarios
se les hizo sostener el lápiz con los labios, de modo que tenían un rictus, tenían como un gesto serio, como un gesto, digamos, de enfado, aunque tanto ni unos como otros era una cosa consciente. El resultado fue muy sorprendente. Los primeros tenían una actitud mucho más positiva y habían acogido las viñetas humorísticas con mucho más humor. Los habían encontrado mucho más divertidas, mientras que los segundos habían encontrado no tan divertidas las viñetas. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo, con la sonrisa, había enviado un mensaje al cerebro y el cerebro había interpretado las viñetas humorísticas en función del gesto que estaba manteniendo de una manera inconsciente el rostro humano. Y eso nos hace descubrir el significado profundo y auténtico de frases como aquella que dice el refrán: si sonríes a la vida te sonreirá. La neurociencia da testimonio de ello. Cuando tenemos una actitud positiva, cuando hacemos gestos, cuando actuamos sobre nuestro propio cuerpo de una cierta manera, podemos influir no solamente en la realidad exterior, sino en nosotros mismos, en nuestra conciencia, en nuestra percepción de las cosas. Nosotros mismos podemos ser transformados en nuestras emociones y en nuestra personalidad a través de nuestros propios gestos, de nuestra voluntad. Pasamos a un cuarto elemento, cuarta aportación. La neurociencia no es solamente una reflexión o una investigación sobre el cerebro, sino que incluye todo el cuerpo. Y actualmente se han estudiado de una manera especial el intestino, los pulmones y el corazón. La neurociencia reconoce hoy 7 sentidos, los 5 sentidos básicos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Además, la interocepción, o sea, las sensaciones internas del organismo. Por ejemplo, yo siento que hoy he hecho una mala digestión y eso lo percibo internamente. Pero además está también la propiocepción, las posiciones del propio cuerpo y de cada miembro. Yo, si cierro mis ojos, puedo tener una conciencia personal sin ver cómo tengo los miembros de mi organismo, los órganos de mi cuerpo, y sin embargo yo puedo tener una conciencia interna de la disposición, de la posición en la cual los tengo. Bueno, pues todo ello son los sentidos tal y como hoy se conocen actualmente. Tradicionalmente se pensaba que el cerebro era el puesto de mando y todo el resto de los órganos, las vísceras, etcétera, simplemente cumplían las órdenes. Hoy se sabe que la cosa es mucho más compleja. El cuerpo influye en nuestra manera de ser y en nuestra conducta de manera inconsciente. Y hay 3 órganos principales que se están estudiando: intestinos, la nariz o los pulmones y el corazón. En el tema de los intestinos, por ejemplo, en los intestinos, la digestión, se ha estudiado la gran importancia de la microbiota en la salud humana. La microbiota es un conjunto, unas colonias de bacterias que tenemos en el organismo en diversas zonas. Bueno, pues una colonia muy importante de microbiota la tenemos en los intestinos y tiene una importancia fundamental en la salud humana, en las emociones, en el aprendizaje. No solamente que lo que comemos influye en nuestra salud, sino que es mucho más. Lo que comemos influye en nuestra personalidad, influye en nuestra conducta, influye en nuestros actos. Y lo que hemos comido nosotros, pero también lo que comió nuestra madre en el momento del embarazo. Por tanto, hay una influencia mutua y recíproca de diversas zonas del cuerpo con el cerebro, que influyen directamente al cerebro, así como el cerebro también puede enviar órdenes y puede influir directamente en esas zonas o en otras zonas del cuerpo humano. Además del intestino están los pulmones. Se nos dice en los estudios de neurociencia, se nos hace descubrir que es necesario un aprendizaje de la respiración. La respiración influye en la atención, en la memoria y en el aprendizaje. Puede tener una función analgésica en el cerebro. La respiración es atención. Si controlamos nuestra atención, nuestra respiración, podemos percibir mejor, podemos percibir de manera distinta. Y la respiración, incluso usada de un modo voluntario, puede influir en nuestra salud, en nuestra tranquilidad, en nuestra paz, para suprimir el estrés, etc., de maneras múltiples.
Por último está el tema del corazón. El corazón parecía que era un simple motor que bombea sangre a lo largo de todo el cuerpo, pero ya tradicionalmente se ha hablado del corazón como un lugar donde está lo profundo del ser humano, ¿no? Ahí hablamos de personas que tienen buen corazón, o hay circunstancias o experiencias que nos rompen el corazón. Y la neurociencia está descubriendo que el corazón no es un simple instrumento de bombeo, sino que tiene una función más importante, más compleja. El corazón es percepción, es interpretación subjetiva. Y que es muy importante en el funcionamiento del organismo la comunicación corazón-cerebro como mecanismo biológico de la percepción. La interacción corazón-cerebro se relaciona con la subjetividad y muestra lo que cada individuo lleva dentro. Todo esto se está descubriendo y en los años siguientes de este tema y de todos los que estamos hablando se irán descubriendo muchas cosas más. Pero van apareciendo elementos muy sugerentes. Se ha descubierto que cuando hay conexión entre el cerebro y el corazón, o sea, cuando el cerebro percibe los latidos del corazón, influyen más en su conducta cosas que están almacenadas en la memoria del cerebro y en la memoria de todo el cuerpo humano. Por ejemplo, sesgos cognitivos, o sea, aquellas influencias a veces inconscientes que condicionan nuestro conocimiento. Por ejemplo, si uno es racista, o si uno es compasivo, o si uno es misericordioso. Bueno, pues esos sesgos influyen más en nuestra percepción y en nuestra conducta si hay conexión entre el corazón y el cerebro, si el cerebro percibe los latidos del corazón. Son unos descubrimientos sorprendentes y muy interesantes. Aquello que tenemos en nuestro corazón sale a la luz en la medida en que tenemos conectado el corazón con el cerebro. No es todo una cosa simple y puramente mental. Pasamos al segundo apartado, neurociencia del crecimiento personal. Es evidente que todos estos elementos que estamos comentando de la neurociencia tienen implicaciones muy importantes en la ética, en la conducta, en la moral, en el crecimiento personal, en la salud mental de las personas. Y todo eso también es un aspecto muy interesante. Un quinto elemento es el dilema de la libertad, el cerebro y la libertad humana. Sabemos que Ramón y Cajal decía aquella frase conocida de que cada uno de nosotros puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Una frase famosa. El significado profundo de esta frase, ser escultor del propio cerebro, significa poder modelar la propia personalidad, la propia conducta, las propias actuaciones. No estamos determinados, condicionamos absolutamente por un determinismo. Esto es propio de los animales, pero no del ser humano. En el ser humano existe un espacio de libertad donde elegimos nuestras conductas y donde se forman nuestros hábitos y donde podemos ir construyendo y transformando nuestra personalidad. Joaquín Fuster dice en sus estudios que en el proceso de percepción-acción que se produce en la corteza cerebral humana, en el córtex, en el neocórtex, se dan unas condiciones dadas, hay una cierta como memoria de experiencias antiguas, etc. Pero también hay un espacio, dice él, de caos que hace posible las respuestas creativas y personales del hombre. Así lo explica Joaquín Fuster. Por tanto, hay un espacio de libertad y estamos dando la razón a algunos filósofos antiguos como Bergson, que definía la vida como la libertad insertándose en la necesidad. Dentro de unos condicionamientos corporales básicos, fisiológicos, biológicos que todos tenemos, hay un cierto margen de libertad y de libre albedrío donde cada uno de nosotros podemos elegir. Pero no solamente el cerebro, sino todo el cuerpo participa de la decisión y por tanto de la libertad humana. Son importantes el corazón, como hemos dicho anteriormente, vinculado a la intencionalidad y la subjetividad. También la ínsula, relacionada con la conciencia de uno mismo y que recibe
más información de todo el organismo. Son zonas que están relacionadas con esa capacidad que tenemos para elegir. Se remarca así la importancia fundamental de la educación y el aprendizaje de lo verdaderamente humano. Así como tenemos libertad, también nuestra libertad está condicionada. Esta libertad está condicionada por nuestras creencias, por nuestros aprendizajes, por nuestra formación. Y cada etapa del crecimiento humano tiene sus elementos de desarrollo personal, cognitivo y social que hay que favorecer con las condiciones necesarias. Hay que hacer posible que las personas crezcan y maduran física, biológica y psicológicamente para que puedan tener esos espacios lo más desarrollados posibles de libertad personal. Es fundamental la educación del ser humano. Un sexto elemento es la neurociencia de la meditación y de la oración. En la Universidad de Harvard se hicieron unos estudios en los cuales se llegó a la conclusión de que resulta muy complicado para el ser humano entrar en su interior, la introspección. Tenemos una dificultad innata o como una capacidad, tenemos la capacidad, pero al mismo tiempo tenemos la dificultad en nosotros mismos. Y esto ocurre porque la mente tiende a la divagación y huye de afrontar su propia interioridad. Esto provoca insatisfacción e infelicidad. Otra investigación de la Universidad de Harvard, que fue publicada en la revista Science del 2010, y que se podía resumir con esta frase: una mente distraída es una mente infeliz. Esa tendencia que tenemos a divagar nos hace infelices, nos hace estar tristes, poco contentos. Santa Teresa de Jesús habla de la loca de la casa. El contenido de la divagación mental interna es generalmente autobiográfico y tiene a menudo un efecto negativo sobre la personalidad. La rumiación interna concentrada en lo negativo fomenta actitudes o conductas nocivas, que pueden ser violentas o que puede ser, por ejemplo, llevarnos a una tendencia a la depresión. Bueno, pues es necesario un aprendizaje de la mente para evitar distracciones o actitudes egocéntricas o narcisistas. Es una clave que se va iluminando también con los estudios neurocientíficos. Es beneficiosa para la persona, para la sociedad, el ejercicio de la meditación, para aprender a usar la mente, observar el propio estado mental, focalizar la atención, elegir contenidos positivos y constructivos. Cuando se practica la meditación, la parte del cerebro dedicada a la atención, que es la corteza frontal, crece y se hace más gruesa. Se fortalece la red frontolímbica, o sea, la conexión de la corteza frontal con el sistema límbico emocional. Y se están reorganizando los sistemas de gestión emocional. Podemos decir que la amígdala, que a menudo está estresada, pues cuando tiene muchas emociones fuertes y domina el funcionamiento cerebral, se va reduciendo su influencia, su función. Y en general, la síntesis es que se mejora la inteligencia emocional. El ser humano no es racional, simplemente, sino que es una racionalidad que integra la emoción y hay que integrarla y hay que educarla y hay que conducirla para el crecimiento humano, para el desarrollo de la humanidad. La neurociencia, por tanto, aporta elementos clarificadores para las tradiciones espirituales y para las prácticas religiosas, como la oración, por ejemplo, al señalar claves de salud psíquica que posibilitan el crecimiento personal. Pasamos al tercer gran apartado, la neurociencia de las relaciones interpersonales. Un nuevo elemento que traemos a colación es el número 7. El ser humano trasciende lo biológico. Aquí vamos a denominar a esto la intencionalidad. Es evidente que el ser humano, desde su constitución en el seno materno, está diseñado en relación a otra persona, a la madre y a los demás. Y en esa relación con la madre necesita experimentarse amado, ser aceptado, ser acogido. El principio vital del hombre trasciende lo biológico. La genética ambiente determinan la conducta animal, pero los humanos tienen otro nivel de información que se torna fundamental.
la autoconciencia personal y la relación con otros seres semejantes a él. Por ejemplo, en el ser humano, la relación sexual conduce a la perpetuación de la especie. En cambio, el ser humano va mucho más allá de lo puramente biológico, sino que alcanza un sentido de vínculo, de afecto, de acogida, una relación amorosa. Todo eso trasciende profundamente lo biológico. Eso, observado desde la evolución de la especie, si miramos el proceso evolutivo que llegó a la consecución, a la evolución en el ser humano, se fueron produciendo cambios anatómicos y cerebrales. Esto permitió nuevos estilos de vida más sociales con un lenguaje y una cultura específicas que se fueron transmitiendo mutuamente por el lenguaje, por la cultura, en las familias, en las tribus, etc. El ser humano compensa su debilidad biológica con más desarrollo social y unos vínculos familiares fundamentales en su desarrollo. Ello permite la elaboración de un pensamiento complejo que genera conceptos generales y abstracciones, procesos de simbolización, planes de futuro, etc. Todo ello que es propio del hombre, que va acompañado a un cerebro más desarrollado, pero también a unos vínculos sociales mucho más profundos, a un cerebro social. En el ser humano existe una doble corporalidad neurovegetativa, el cuerpo vivido, las sensaciones, las percepciones, el contacto, la supervivencia, la relación con el medio, pero por otro lado también hay una corporalidad intencional, hay gestos y palabras de contenido específicamente humano, que van más allá de lo puramente biológico, de la supervivencia. Aquí podemos hablar de la intencionalidad. La intención es la finalidad o sentido de las acciones humanas, un propósito concreto, tender hacia y salir de sí. El ser humano no está condicionado por la biología. Podemos decir que el ser humano necesita un propósito, necesita una finalidad, su vida necesita una finalidad. No basta con lo puramente biológico, con sobrevivir, con los instintos puramente básicos, sino que necesita algo más. El ser humano expresa su peculiaridad en su condición relacional, el plus de realidad contenido en la experiencia humana. Hay una base biológico-física, la corporalidad, pero esta va más allá, puede trascenderse a sí misma, con su intimidad y su relacionalidad. Lo que le lleva a la intencionalidad es aquella doble dimensión, hacia su interior, hacia sí mismo, descubriendo la autoconsciencia y todo lo que en ella puede generar, planes, ideas, conceptos, abstracciones, puede tener en su mente y puede generar cosas que no existen, porque las ha imaginado a partir del desarrollo o de una simbolización o de una traslación de unas características de una cosa a otra. Bueno, todo eso es propio característico del ser humano. Todo ello viene de su intimidad y de su relacionalidad con otros seres humanos. Es la dimensión espiritual del ser humano que le capacita para trascender lo material y los condicionamientos. El número 8, cerebro social. El ser humano está constituido en y para las relaciones interpersonales. La realización subjetiva del ser humano se relaciona intensamente con su cerebro social, que procesa las relaciones interpersonales y se desarrolla en diversas etapas. Ya desde su origen, el cerebro humano es un cerebro filial. Primero de todo somos hijos. Se construye desde la gestación, con el reconocimiento de la madre y el vínculo de apego con ella y con otros. De ahí se genera otros vínculos de apego con otras personas. Después está el cerebro maternal, desde el punto de vista de la madre, que integra lo visceral con lo cognitivo por vía emocional, o el cerebro paternal, que se potencia con la experiencia que activa el centro de la empatía cognitiva. O sea, lo maternal trabaja y unifica más a partir de lo emocional, lo visceral, lo emocional. Y el cerebro paternal trabaja más en línea de cognitiva, de conocimiento, de percepción, de integración, etc. Además, hay otra serie de vínculos humanos. El enamoramiento, por ejemplo, incluye la atracción sexual, genera un intenso vínculo y un componente emocional intenso. Puede dar paso al amor comprometido que transmite la vida y crea la familia.
También hay otro tipo de relaciones muy diversas, de amistad, pero todo el fluir humano confluye en vínculos personales, relacionales, en relaciones interpersonales. También sabemos que los estudios neurocientíficos actuales avalan que la regla de oro universal de no hacer a los demás lo que no quieras que te hagan, o en positivo, que sería haz a los demás aquello que quieres que te hagan, es una guía natural que brota de la genética humana, así como el altruismo. Se pensaba antiguamente que se trataba eso de unas convenciones sociales o de unos conceptos morales que venían por influencia social. Pero los últimos estudios neurocientíficos van descubriendo que ya en el ser humano, sin influencia de los demás, ya tiene una actitud positiva, de bondadosa o altruista hacia los demás. Y eso forma parte de su ser. Evidentemente luego eso también estará muy influido por la vida, por las circunstancias, por el ambiente social, por las experiencias humanas que el ser vivo desde pequeño, en su más tierna infancia, vaya experimentando. Y las experiencias negativas o traumáticas modelan la inteligencia cognitiva y emocional. Pero es posible purificar la memoria y sanar el corazón y los traumas. Siempre es posible hacer como una reevaluación cognitiva de las experiencias que están acumuladas en la memoria del ser humano, a veces de manera inconsciente, cambiando el significado emocional, transformándolo. Eso lo hacen las terapias, pero eso lo hace también la relación humana. Las experiencias que puede vivir a lo largo de su vida el ser humano pueden sanar las heridas del pasado, los traumas de la infancia, etc. La autoconciencia humana está en un proceso continuo de reescribir la propia biografía, positiva o negativamente. Está construyendo progresivamente, está deconstruyendo, olvidando y rehaciendo. El olvido es una parte importante de la personalidad y del funcionamiento del ser humano. A veces los recuerdos que tenemos no corresponden exactamente con la realidad. Estamos reconstruyendo nuestra biografía, deconstruyendo, eliminando cosas, olvidando cosas para ir generando nuevos elementos con los cuales rehacemos nuestra biografía actual. Y eso tiene dos caminos, dos posibilidades, una positiva de construcción, de reestructuración o incluso de curación de las heridas, y otro camino sería de destrucción, lo negativo, rechazo. Aportación número 9. Diferencias hombre-mujer en el cerebro y en el cuerpo. Tanto el cuerpo como el cerebro del hombre y la mujer son distintos, como expresión y desarrollo del gen sexual, femenino XX o masculino XY. Los debates actuales sobre la distinción sexo-género oscurecen por motivos ideológicos unos temas que la ciencia presenta con claridad. El gen sexual XX o XY acompañan todas y cada una de las células del cuerpo humano y su desarrollo. Acompañan el desarrollo del cerebro humano, acompañan la evolución del cerebro humano, no solamente en el sentido genético, sino también en el sentido epigenético. Y además hay una serie de neurotransmisores que van apareciendo en relación con los genes sexuales y que también ayudan, capacitan, facultan o inhiben el desarrollo de ciertas zonas o ciertos elementos. Todo ello son procesos distintos. Podemos decir que en el cerebro humano el conectoma, o sea, el conjunto de conexiones que hay entre las neuronas del cerebro masculino y femenino son distintos. El cerebro de los hombres presenta mayor número de conexiones dentro de cada hemisferio. Sería la imagen con las rayas azules, que son sobre todo, corresponden dentro de cada hemisferio, hay más conexiones. En contraste, el trazado de los cerebros femeninos conecta primordialmente los dos hemisferios entre sí y presentan una mayor intensidad del cuerpo calloso que comunica los hemisferios. Sería la imagen de la derecha. Las rayitas de color marrón muestran más un cerebro femenino más interconectado en los dos hemisferios. El cerebro masculino por eso tiende más al conocimiento, a la percepción, a la acción, a la generación más propiamente cognitiva, y el cerebro femenino es más integrador, es más emocional, es más relacional, atiende más a las relaciones humanas y en ellas integra los conocimientos y las percepciones.
En cualquier caso, es más lo que nos une a hombres y mujeres que lo que nos diferencia. Se trata aquí de dos estrategias distintas que eligen el cerebro masculino y femenino para realizar las mismas funciones. También el cuerpo del hombre y la mujer son distintos, no solo por el aparato reproductor, sino por muchos otros elementos y procesos. La identidad personal sexuada como hombre o como mujer emerge de la maduración de la identidad biológica. Las diferencias físicas, psíquicas en el cerebro y en el cuerpo nacen de la biología. Las diferencias de conducta entre varones y mujeres, sus estrategias cognitivas y emocionales tienen una base biológica, pero también tienen una gran influencia social. Lo que para unos son predisposiciones innatas, en los otros puede ser moldeado mediante decisiones libres que generan conductas distintas. Por tanto, no estamos absolutamente determinados, ya lo dijimos antes, lo volvemos a decir, por la genética, por la biología, sino que hay una gran importancia de la influencia social. No se justifica una discriminación del hombre o de la mujer. Es una diferencia de estrategias que enriquece y complementa a ambos y que por influencia social se puede trasladar del uno al otro. Puede haber hombres que tengan unas predisposiciones y mujeres que tengan unas predisposiciones, pero después en la vida práctica, por influencia social, por aprendizaje, por el itinerario biográfico personal, puede haber hombres que desarrollen elementos aparentemente femeninos y mujeres que desarrollen más elementos aparentemente masculinos. Esa influencia mutua y socialización tiene también una capacidad de desarrollo, de progreso del ser humano. En cualquier caso, la paternidad y la maternidad, características del varón y de la mujer, hay que tener en cuenta que la paternidad y la maternidad no son cosas insignificantes o insustanciales, sino que son fundamentales. Si no hay paternidad y maternidad, no hay especie humana, no hay reproducción, no hay seres humanos. Estamos tratando, por tanto, de un tema importante. La paternidad y la maternidad, ligadas a la continuación de la especie, modelan líneas de conducta diferenciadas, pero que no son absolutas ni universales, por lo que hemos dicho de la influencia social. El diseño del cerebro femenino permite a las mujeres centrar las relaciones interpersonales por la vía de la empatía emocional. El diseño del cerebro masculino centra las relaciones con los demás por la vía de la red de la empatía cognitiva, capturando regiones corticales para procesarlas. Se usan estrategias distintas. En cualquier caso, aunque tradicionalmente se ha ligado el rol del género al sexo, en la actualidad hay mayor interdependencia, pero se mantienen las tendencias estratégicas propias del perfil cognitivo-emocional que se equilibran en cada persona. O sea, por ser hombres o mujeres tendemos más a una cosa o a otra, aunque eso no es absoluto y depende de nuestra historia, de nuestra biografía, hacer crecer las capacidades que todos tenemos y aprender de los demás las que tienen los demás. Las normas culturales de género se superponen a lo innato. El cerebro humano, liberado del automatismo animal, hace posible que lo biológico se convierta en autobiográfico. La evolución humana tiende a desarrollar cerebros más mosaicos, enriquecidos mutuamente con rasgos masculinos y femeninos, que contribuyan al bienestar personal y colectivo. Por tanto, en la línea de eliminar la discriminación entre los sexos, es importante esa interdependencia, esa intercomunicación, ese aprendizaje mutuo, ese enriquecimiento mutuo que lleva a una humanidad más rica. Llegamos al último elemento, a la última aportación de la neurociencia, los vínculos familiares. El amor humano o enamoramiento es un impulso a la unidad basado en una genuina unión única de los cuerpos personales de un varón y una mujer que hace familia. Se trasciende lo biológico reproductivo. Lo hemos dicho antes, lo que en los animales es puramente biológico, instintivo, hormonal, en el ser humano se llena, siendo todo eso, se transforma en su contenido, se enriquece profundamente en su contenido y son
gestos de un contenido humano profundo, de amor, de relación, de unidad, de apego a los demás. En el amor humano se distinguen dos etapas sucesivas: el enamoramiento y el amor que crea la familia. Por un lado enamoramiento, por otro lado amor. Son dos experiencias que el cerebro elabora de forma distinta. Lo primero correlaciona con la activación del hemisferio izquierdo y el sistema de recompensa, que procesa solo estímulos positivos. Por el contrario, el querer al otro se asocia con la activación de la región de la derecha, procesadora de los estímulos negativos. Primero dominaba el impulso, después se abre paso al mayor realismo. El deseo del enamorado, el enamoramiento es pasivo, es sufrido, es pasión, quiere recibir. El amor, por el contrario, es activo, es esforzado, tiende más a dar, entregándose a uno mismo. Por tanto, vemos dos experiencias fundamentales del ser humano que tienen dos tratamientos distintos en el cerebro y en el cuerpo y en la relación humana. Por otro lado, hablando de los vínculos familiares, sabemos que hay unos vínculos de apego que no se eligen. Todos somos, primero de todo, hijos. Y ese ser hijos no lo hemos elegido. Nadie puede dejar de ser hijo, tampoco de ser hermano, tampoco de ser nieto. No ha dependido de nosotros. Somos seres familiares. El tronco familiar es vertical. La filiación es la relación inicial de todo ser humano y aparece como la primera identidad íntima que cada uno recibe. El contenido de mi existencia, mi familia, mi entorno, mi historia, mis obligaciones, mis circunstancias, etc., constituye en origen mi irrepetible identidad. La comunicación inicial madre-hijo es la quinta esencia de la humanidad. Esto lo dice Nuria López Moratalla. El ser humano nace inacabado, necesitado de una terminación vinculada a otros seres humanos. El vínculo de apego afectivo-cognitivo es el primer contenido del corazón del cerebro. El rol materno y el rol paterno son fundamentales para la constitución de un nuevo ser humano. Son aquel espacio fundamental en el cual se ha generado nuestra personalidad y que después nos va a condicionar para nuestra actitud y nuestra relación con todas las cosas. La conducta del cuidado tiene poder transformador, no solo para el hijo, que depende absolutamente de ella para sobrevivir, sino para los padres, generando dopamina y oxitocina. Dopamina es la hormona de la felicidad, de la satisfacción. La oxitocina es la hormona de la seguridad, de la confianza, de sentirnos seguros. Bueno, pues estas dos hormonas son fundamentales para los vínculos de apego humanos y relacionales, pero son fundamentales para la felicidad, para la satisfacción, para vivir una vida con sentido en el ser humano. Los vínculos de apego social acompañan todas las etapas fundamentales del ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte. Y esto no podemos olvidarlo. Aunque la evolución humana ha recorrido un camino paralelo a la cultura, a la técnica, a las ciencias, la medicina, las relaciones sociales, la moralidad, las condiciones de vida, etc., nunca vamos a poder prescindir de los vínculos familiares imborrables del corazón del cerebro. Acabamos así nuestra reflexión y llegamos al epílogo. Como síntesis final, tenemos 10 aportaciones de la neurociencia a la antropología actual. Las repetimos en síntesis. Primera, superación del dualismo cuerpo y alma. Hay una unidad y una distinción de ambos, pero no se pueden distinguir, pero no se deben separar, van indisolublemente unidos. Segunda, el cerebro es el integrador de la compleja experiencia humana, una consciencia personal que incluye también los elementos del cuerpo, que incluye la corporalidad. Tercera, las emociones están profundamente unidas al conocimiento humano, aportando significado. Y también pueden ser modeladas por la voluntad, por el trabajo personal. Cuarta, la neurociencia no solamente nos habla del cerebro, sino que nos habla de todo el cuerpo. Y actualmente se destacan los estudios sobre los intestinos, sobre los pulmones y sobre el corazón. Pero podemos esperar que en los próximos años se irán ampliando a todos los elementos del cuerpo humano. Un cerebro que unifica
toda la persona, toda su corporalidad. Quinto elemento. El dilema de la libertad humana se aclara reconociendo lo inconsciente y al mismo tiempo mostrando un espacio de libre albedrío. Se ilumina así la transformación y el crecimiento personal. Número 6. Se puede hablar de una neurociencia de la meditación y de la oración, que ayuda a clarificar el pensamiento, la memoria, la atención, que purifica las tradiciones espirituales, aportando unos elementos de salud psíquica que todos necesitamos. Número 7. La peculiaridad evolutiva del ser humano trasciende la biología. Hay un plus de realidad. Hay un espacio de libertad humana que se genera en la interioridad, en la intimidad personal, y que se desarrolla, se establece, se fortalece y progresa en las relaciones interpersonales. 8. El cerebro humano es un cerebro social constituido en y para las relaciones interpersonales. El vínculo social va pasando de ser siempre fundamental y constituye un cerebro filial, materno, paterno, un cerebro enamorado, un cerebro emparejado, constituye las relaciones de amistad, va acompañando todas las etapas de la humanidad. Aportación número 9. Diferencias del hombre y la mujer en el cuerpo y en el cerebro. Hay una vocación a la complementariedad y el enriquecimiento mutuo que da plenitud a lo humano, tanto en lo personal como en lo social, en lo comunitario. Y por último, hay que remarcar la importancia fundamental de los vínculos familiares. El ser humano viaja interiormente desde el apego materno a las relaciones interpersonales y va, mientras tanto, trabajando en el mundo, pero siempre con ese vínculo social, con ese cerebro social que constituye su personalidad. Hasta aquí las 10 aportaciones de la neurociencia a la antropología actual. Muchas gracias.